Odir Yaque se esconde su formación y en Saprissa, en sustitución de Imperiales, jugará Joseph Mora. Los detalles en vivo desde el Rosabal Cordero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Repretel. Muy buenas noches, hoy estaremos hasta las 7:30 de esta noche para dar paso al juego entre Heredia y Saprissa por la semifinal del torneo. Pero de inmediato arrancamos con las noticias. Así es, un juez detenido como sospechoso de tener pornografía infantil pidió ayuda médica y psicológica. La Fiscalía solicitó prisión preventiva. La audiencia inició a las 3:30 de la tarde y se prolongó por 2 horas. La Fiscalía de Heredia pidió prisión preventiva contra este juez civil, a quien investigan por el delito de tener pornografía infantil. Sin embargo, trascendió que el mismo funcionario solicitó al juzgado penal que se le remitiera a un centro de asistencia médica para ser tratado. Considera que tiene un problema que se debe tratar con médicos especializados, por lo que su solicitud entró en consideración en la audiencia. Y básicamente lo que está pidiendo es que la Fiscalía le solicite al juez no la prisión preventiva, pero sí una medida de internamiento para él poder continuar con un tratamiento médico. Los delitos que le atribuyen. En este momento el de pornografía infantil. El caso del juez trascendió esta semana cuando hallaron varias cámaras en un baño público en los tribunales para presuntamente grabar a una mujer. Las sospechas apuntaron al funcionario y de inmediato comenzó la investigación que llevó al allanamiento de su casa este miércoles. Dentro de la casa hallaron evidencia importante. Al juez se le detuvo Entre Ríos este jueves cuando permanecía en una vivienda de familiares. Un peruano nacionalizado costarricense falleció tras chocar contra un árbol. El hombre viajaba en su moto y al no tomar una curva se salió de la carretera. El accidente ocurrió en Hernández de Santa Cruz, Guanacaste, y se suma a la cifra récord de muertes en carretera que supera los 376 víctimas en carretera. Joven en motocicleta. Al llegar a la escena, el compañero Waldir Ramos toma signos vitales y el mismo declara fallecido a la persona. Y un grupo de niños que iba a pescar en una quebrada en Sarapiquí halló un cadáver. La víctima tenía una cuerda amarrada al cuello que a la vez estaba sujetada a unos ladrillos. Se sospecha que es un hombre desaparecido el 12 de diciembre anterior. Las minas que hay. Se habla en los tobillos, en la calle, que puede tratarse de una persona con problemas de alcoholismo. Lo que sí es evidente es que lamentablemente pues, estamos manejando un tema de homicidio en el sector. Y el OIJ arrestó a un hombre en San Sebastián por un asalto a un vehículo. Las víctimas quedaron atrapadas en una presa y 2 individuos los amenazaron con armas y les robaron bolsos, celulares y $600. En el allanamiento a la casa del sospechoso se decomisaron balas. Y un tribunal declaró inocente al cobrador de la caja, Roberto Mora. Un funcionario de pensiones lo había demandado por difamación por una publicación que Roberto Mora hizo en internet. El cobrador denunció que en el 2005 se siguió girando dinero a pensionados que ya habían fallecido. Quedó muy claro que lo que yo denuncié en ningún momento fue catalogado como que estaba difamando o haciendo algún problema hacia su honor, ¿verdad? Estoy muy contento, le doy gracias a Dios, gracias lógicamente a nuestra justicia y a seguir adelante. La Sala Cuarta rechazó un recurso que pretendía reducir la pena máxima de 50 años. Los magistrados lo vieron innecesario, ya que consideran que las víctimas tienen derecho a justicia.
Aseguran que los derechos de los sentenciados no se violan porque existen beneficios para quienes se reforman o presentan buen comportamiento. Bueno, y esta noche Heredia y Saprissa definen al finalista que se enfrentará a Alajuela en la gran final del fútbol nacional. Así es, y los periodistas Johan García y Fabián Zumbado tienen la información en vivo desde el Eladio Rosabal Cordero. Pero de momento vamos con Fabián. Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia, amigos de Noticias Repretel. El último invitado a la gran final de campeonato de la Primera División lo conoceremos esta noche en el duelo entre el conjunto herediano y el Deportivo Saprissa. Los florenses han estado con mucho hermetismo en cuanto a la alineación se refiere. Cuanto al público, les cuento que nos comentaba hace unos instantes Jafet Soto que han vendido cerca de 5,000 boletos únicamente para el duelo frente a los morados, que tendrán solo una modificación para el partido ante los rojiamarillos. Jugará Joseph Mora por el sancionado Andrés Imperiale. Esa será la única variante que presente Carlos Watson en el duelo ante los rojiamarillos, y a esperar que va a presentar al técnico Odir Yaques. Hoy Herediano volvió a una concentración a eso del mediodía. Llegaron, almorzaron en un hotel capitalino para pues luego pasar la tarde descansando y venirse al escenario del Estadio Rosabal Cordero. En poco más de 5 minutos estarán pues ya haciendo labor de calentamiento tanto los morados como los rojiamarillos, y nosotros por supuesto tendremos toda la información a partir de las 7:30 desde el Estadio Eladio Rosabal Cordero, compañeros. Bien, gracias Fabián, estaremos pendientes de lo que suceda esta noche. Continuamos con las informaciones. 739,000 clientes del ICE pagarán menos por la electricidad a partir del próximo enero. El instituto pedía aumentar en un 12.7% las tarifas, pero la RECEP les aplicó más bien una rebaja del 6.7%. La rebaja rige en el 2016 y permitirá que una familia con consumo promedio se ahorre al menos 1,000 colones en su recibo de electricidad. La ARECEP aprobó una disminución en las tarifas que cobra el ICE. Se excluyeron del cálculo 88,000 millones de colones que el ICE incluyó en el trámite, pero que no logró justificar que tengan relación con la prestación del servicio. En este caso es parte de la consistencia con la que ha venido trabajando la Intendencia de Energía, de garantizar que a las tarifas no se trasladen costos que no estén debidamente justificados, que sean innecesarios o que consideremos que sean excesivos. ¿Como cuáles, digamos, lograron detectar ustedes? Bueno, en este caso se hicieron ajustes en las variables de demanda, los indicadores que se utilizan para proyectar los gastos, y el resultado es que había que recortar 88,000 millones. 739,000 abonados se beneficiarán con la rebaja aprobada, que es contraria a la intención del ICE. El instituto pidió en promedio un aumento del 12,7% en sus tarifas, pero la ARECEP resolvió que más bien correspondía una rebaja del 6,7%. Se espera que para el 2016 las tarifas sean aún más baratas, ya que se ocupará de menos combustible para generar electricidad. 200,000 costarricenses siguen sin empleo. Eso sí, el ministro de Trabajo, Víctor Morales, informó que este año 58,000 encontraron un puesto. Durante este 2015, 20 empresas anunciaron recortes de personal o su salida del país. Sigue siendo la principal preocupación de la gente y la principal ocupación del gobierno. O sea, en esa línea, entonces el 2015 lo cerramos con un año en donde ha habido un crecimiento de la economía, hay un crecimiento de la producción, del aparato productivo, y esto hace que también haya un crecimiento en la generación de empleos. Y preste atención porque las instituciones públicas son responsables de los daños que sufran los vehículos en sus estacionamientos. Por eso revise bien su carro antes de salir de los parqueos. Bien, en unos segundos les tendremos esta información. Vamos a proceder con la información. Los parqueos son responsables de los daños que sufran los vehículos.
Para las organizaciones en defensa de los consumidores, los fallos de la Sala Primera y Segunda aplican para parqueos de instituciones públicas. La Sala Primera, por ejemplo, y la misma Sala Constitucional se han pronunciado al respecto y ordenan de que sí hay responsabilidad de parte de los propietarios de los parqueos. Inclusive las municipalidades con estacionamientos con boleta también podrían ser responsables. En mi criterio, la municipalidad debería de ser la responsable porque cuando usted paga un servicio, ese servicio tiene alguna cobertura. Y en la calle usted paga y más bien tiene que andar viendo qué persona está cuidando ahí. En esta época aumentan los choques y robos de vehículos en parqueos. Una recomendación es revisar bien su carro antes de salir para poder hacer el reclamo efectivo. Y si usted no ganó el gordo navideño, podría ganarse uno de los 200 premios de 1 millón de colones que rifará la Junta. En un sobre cerrado deberá enviar a la Junta 5 fracciones del gordo con sus datos personales. Únicamente participan mayores de edad. Hay tiempo hasta el 8 de enero y los sorteos serán los sábados 16 y 23 de enero. Los sobres se pueden enviar por correo. Y una buena noticia, Desamparado sí tendrá carnaval este año. El año anterior la actividad se suspendió por la inseguridad del cantón, pero para este 2015 la alcaldesa Maureen Fallas dijo que devolverán la tradición. La actividad se realizará el sábado 27 de diciembre a las 10 de la mañana y se tendrá la presencia de 500 policías. El riesgo siempre es latente, pero lo importante es que la sociedad la hacemos todos y más bien hacemos un llamado para que el carnaval sea un evento de familia donde las personas puedan venir a compartir de un espectáculo que se ha elaborado con un gran cariño. Estamos en la época de fin de año con una esperanza de que el año 2016 pueda traer cosas muy positivas. Y en el mundo, Nicaragua analiza cobrar visa a los ticos para pagar los daños señalados en la sentencia de La Haya. Empresarios nicaragüenses se oponen a esto y a un impuesto para productos costarricenses que entren a ese país. El representante de los empresarios afiliados al COSEP rechazó que para pagar una indemnización por supuestos daños ocasionados a Costa Rica se debe implementar cobros de visa a los ticos y un impuesto a sus productos. Así reporta la prensa nicaragüense esta iniciativa y la posición de los empresarios en ese país. Según datos del COSEP, que reúne empresarios del sector privado, Nicaragua recibe a 140,000 ticos al año. Hablar de que se quiera poner un impuesto a Costa Rica o que se cobre la visa a Costa Rica, hay que entender la diferencia. Nicaragua es un país que está queriendo iniciar una consolidación de imagen en el mundo alrededor del tema turístico. La idea es conseguir recursos para la indemnización que la Corte de La Haya obligó a Nicaragua a pagar por el caso de Isla Calero. En Nicaragua piensan pagar con dinero que se recaude de visas a los ticos e impuestos a los productos de nuestro país. Hace 2 años, Nicaragua le implementó este impuesto a Colombia. Los únicos que perderíamos con ese tipo de situación, de nuevo, vamos a ser los nicaragüenses. Ambos países deben ponerse de acuerdo sobre el monto y tienen 1 año para eso. Algunos diputados ticos criticaron esta idea que se maneja en Nicaragua. Son ellos con sus propios recursos los que tienen que indemnizarnos a nosotros. El hecho de que ellos nos cobren visa para entrar significa que nosotros mismos nos vamos a indemnizar por el daño que ellos hicieron. Esto es una ocurrencia desafortunada, impropia y carente de sentido social, sentido financiero. Nicaragua fue condenada por la Corte de La Haya. La soberanía de Calero se le reconoció a Costa Rica y señalaron una invasión de Nicaragua. Ese país también perdió el caso de la trocha fronteriza y no se comprobó daño ambiental en el río San Juan. Y el gobierno dice que la trocha necesita nuevos diseños y que le dará mantenimiento, eso sí, con lastre. Así es, y un estudio del Ministerio de Ambiente revela que la ruta 1856 es problemática por su cercanía con el río San Juan.
Darle mantenimiento y arreglar la trocha fronteriza no será nada fácil. A raíz del fallo de La Haya, el gobierno dice que seguirá con la obra, pero ahora necesita hacer estudios de impacto ambiental. Además, un informe del MINAE revela problemas de la ruta y el MOB tendrá que hacer nuevos diseños que aún no se sabe cuánto costarán. Va a requerir algunos rediseños porque efectivamente, tal como está ahorita, está muy cerca del río en algunos segmentos, cosa que la hace altamente vulnerable. Si se hacen estos rediseños sí van a requerir estudios de impacto ambiental y van a tener que requerir viabilidad ambiental siempre y cuando el decreto de emergencia sea cancelado. Diputados de varias fracciones le piden al gobierno darle al menos mantenimiento a esta vía. Las autoridades dicen que hay un plan para ponerle lastre. Obviamente que nosotros no tenemos capacidad de hacer una autopista ahí. O sea, estamos pensando en hacer una calle lastrada, ¿verdad? En buenas condiciones, bien construida, con buena ingeniería. Y precisamente por eso nos dimos cuenta de que hay algunos tramos, como decía, que no cumplen con esas condiciones. La trocha fronteriza costó 20.000 millones de colones. La Haya dijo que no se comprobaron daños en el río San Juan por su construcción, pero sí que Costa Rica tenía que hacer estudios de impacto ambiental. El comandante Edén Pastora, en lugar de ofrecer disculpas a Costa Rica tras el fallo de La Haya, más bien las exige y solicita que le quiten la orden de captura que tiene en nuestro país por daño ambiental. Bueno, yo me disculparía si le hubiera hecho daño a Costa Rica, pero si nosotros reconocemos los fallos, Costa Rica tiene que reconocer también el fallo, y en el fallo dice que no hubo daño ambiental. Entonces la orden de captura para Edén Pastora es injusta e ilegal, y entonces yo espero que se pronuncie el gobierno de Costa Rica en cuanto a la orden de captura de Edén y que me pida disculpas, porque hasta en la Interpol me tuvieron. En el año 2010, un juzgado penal interpuso la medida por violación a la ley forestal por los daños que provocó en la isla Portillos, territorio que estaba en disputa. Sin embargo, en este momento no se tiene nada. Interpol también había levantado una orden de captura, pero la medida se elevó en enero de este año. Para el llamado comandante Cero, el caso nunca debió haber llegado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque todo se había definido en los tratados internacionales que ambas naciones hicieron años atrás. Porque era un caso juzgado. Ya Costa Rica y Nicaragua en 1880 se pusieron de acuerdo en llamar a un juez que fue el presidente de Estados Unidos, Cleveland, y ese juez mandó a su mejor ingeniero, Alexander, e hicieron el estudio. Y el juez falló, y ahí están los laudos Cleveland y Alexander. Ya era un caso juzgado. Incluso culpó a los abogados nicaragüenses del resultado del proceso. Sí, fue un error de nuestros abogados que no explicaron a la Corte que no era en el territorio en disputa, era al margen del territorio en disputa, era en el estuario. Todos los ríos del mundo tienen su estuario o delta, desembocan. Y yo lo que me puse a limpiar fue el estuario. Pastora hizo un llamado a los políticos de ambos lados de la frontera para que eleven su nivel político y que comencemos a trabajar como hermanos. Habló durante 4 horas mientras le quitaban un tumor cerebral. Solo 2 de cada 10 personas compran seducidos por las promociones. Gracias por mantenerse informados en Noticias Repretel. Una joven estuvo despierta durante 4 horas mientras la operaron de un tumor en la cabeza. Y es que cada 5 minutos hablaban con ella para verificar el estado de su cerebro. Este es el momento cuando una paciente del Hospital San Juan de Dios la operaron del cerebro mientras estaba despierta. Ella incluso conversó con los doctores mientras realizaron la cirugía para quitarle un tumor del cerebro. La joven tuvo dolores de cabeza durante 2 años. El diagnóstico médico terminó de confirmar las sospechas: un tumor cerebral. En el quirófano estuvo más de 4 horas. No la durmieron durante la operación para evitar que perdiera habilidades como el habla. Muchas cosas, ¿verdad? Que se me lo hacían
dormida, entonces ellos cuando estaba yo despierta me iban preguntando números. Entonces si yo contestaba bien, ellos podían seguir. Y yo contestaba mal, entonces ellos sabían hasta dónde tenían que parar, ¿verdad? Que mientras se aplica la electricidad al cerebro, el paciente se le hacen responder algunas preguntas o se le hacen hacer algunos ejercicios que lo que pretenden es valorar esa parte cognitiva de las funciones mentales superiores que uno desea preservar durante el sueño. El Hospital San Juan de Dios atiende un promedio de 30 casos nuevos por año de personas con tumores cerebrales. Pocos aplican para este tipo de operación que a Silvia le permitirá disfrutar de la Navidad en compañía de su hija de 5 años. Y con una emotiva actividad despidieron este jueves a Oldemar Madrigal, director del Servicio de Vigilancia Aérea, quien se pensiona tras 48 años de servicio. De esta forma, sus compañeros, familiares y allegados le dijeron hasta pronto a Oldemar Madrigal. Este espigado hombre de 66 años decidió ponerle fin a sus 48 años de carrera policial y se acogió a la jubilación, la cual la hará efectiva el 31 de diciembre. Oldemar inició como policía de calle en 1967 y ahí comenzó a surgir hasta ocupar prácticamente todos los puestos de jefatura y llegar hasta viceministro. Amante de la lectura y los deportes, asegura que se dedicará parte de su tiempo a la familia, a los hijos y también a pulir a los jóvenes que van en ascenso. No descarta ayudar en la política, aunque sea solo como asesor. Oldemar Madrigal es hasta hoy el funcionario de mayor trayectoria en el Ministerio de Seguridad Pública. Los consumidores ya no se dejan tentar fácilmente por las promociones en los supermercados. Un reciente estudio revela que solo 2 de cada 10 compran por ese impulso. Un cliente más informado y dispuesto a no pagar de más es el que acude hoy al supermercado y, por tanto, es también más exigente a la hora de seleccionar una promoción. La encuesta anual de hábitos de consumo revela además que en aras del ahorro, los consumidores ahora sí se apegan a su lista de compras. Al menos así lo hacen 7 de cada 10 consumidores. Y si bien es cierto, las promociones lo jalan, hoy vemos que no terminan comprando esas promociones. Se están ajustando a esta lista de compra que ya han hecho de previo para poder manejar mejor su efectivo. Y vemos como el 70% se ajusta a esta lista de compras y de este 30% restante manifiestan que terminan comprando solamente un 25% productos que estaban en promoción para aprovechar. Además, aumenta el uso de la tarjeta, sea de crédito o débito como forma de pago. Hemos visto cómo viene creciendo fuertemente. Esperamos, eso es una tendencia creciente. Hoy 6 de cada 10, seguramente el próximo año veremos 7 o hasta 8 de cada 10 en este rango de pago electrónico. Según el estudio, 45% de los clientes ahora hace sus compras semanalmente, mientras que tan solo un 27% continúa haciéndolo por quincena. De acuerdo al especialista, esto responde a un cambio de conducta, precisamente en respuesta al comportamiento de la economía nacional. Y atención porque el Ministerio de Transportes alista un carril exclusivo para los buses del sur de la capital. La intención es que estos buses que viajan al sur de la capital tengan paso fluido. Se busca mejorar el servicio. En el MOPT anuncian que para el año 2016 se implementará un carril exclusivo para buses desde la capital y hasta el cruce de San Miguel de Desamparados. Ya se hizo el levantamiento topográfico para analizarlo, para saber cuál es el ancho de la vía en todo el corredor. Después se está haciendo el diseño geométrico y después viene el diseño de vialidad. Una vez que se tiene eso, se hace la parte de diseño propiamente de construcción. Se está negociando la posibilidad de un crédito de $50 millones por medio del CONAVI. Todavía hay ciertos puntos que llegar así a definir. Va a ser un proyecto interinstitucional en el sentido que involucra al CONAVI, al COSEBI y al CTP para poder llegar a hacer la implementación. Nosotros ya estamos en negociaciones con los empresarios de los buses para definir el esquema operativo. La implementación del carril exclusivo es parte del proyecto de sectorización que busca el ministerio, donde se espera que menos buses entren a la capital
Y para hacerlo, las empresas harán transbordo a buses más grandes, que estarán en terminales que se ubicarán en puntos estratégicos. Lagos, Hansen y Cunningham, la ofensiva del Herediano. Además jugará Luis Omar Hernández en el Deportivo Saprissa, Joseph Mora, la única novedad. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta edición. Muchísimas gracias por su compañía y que disfruten el juego entre Saprissa y Heredia esta noche. Muy buenas noches.